Buenas noches, mis hermanos. Estamos una vez más en esta clase que estamos practicando los días jueves. Estamos estudiando nuestra declaración de fe. Y como lo hemos dicho, el pastor ha estado diciendo continuamente, si bien es cierto que como casa de oración, todas las casas de oración tienen la declaración de fe y está escrito que es eso mismo, la declaración que creemos, más que una declaración de fe de una identidad, de una entidad, de una iglesia, debe ser la declaración de fe de cada creyente. Es decir, esto es lo que creemos como cristianos. Y esto es lo que tenemos que tener con claridad, firme, que aprendimos que la Biblia es nuestra única regla, ¿sí? Toda suficiente, ¿verdad? Toda suficiente de fe y conducta. Es la que nos rige nuestra fe, nuestra conducta, la Biblia, la palabra de Dios. Estamos ahora ya casi pues en el quinto tema, además de la introducción, sería el sexto tema de los que hemos estado estudiando en base a la declaración de fe. Vamos a hacer un pequeño repaso rapidito, no pretendo repetir lo que el pastor ya nos instruyó, ya nos enseñó, pero sin embargo siempre es bueno como para refrescarnos y irnos poniendo siempre al contexto, porque es necesario ir reforzando e irnos afirmando en esto que estamos estudiando, nuestra declaración de fe como creyentes, como cristianos, como seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Entonces digo, es importante recalcar que todos debemos de tenerlo claro, en qué creemos, qué profesamos, ¿sí? Estuvimos viendo al principio, dentro de la introducción, se tocó los temas y el primer tema que se tocó fue la inspiración de las Escrituras. Dice que la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí?, es inspirada de Dios, una revelación de Él justamente hacia nosotros. Es la revelación de su palabra al hombre, ¿sí? Esto lo estuvimos viendo en el tema número 1. Es nuestra regla infalible de conducta superior a la razón y a la conciencia. Esto quiere decir que nada de lo que podamos pensar de Dios fuera de la Biblia, o más bien todo lo que podamos pensar, rectifico, todo lo que podamos pensar de Dios, que lo que es Dios y está fuera de la Biblia, está totalmente descartado. Sería una idolatría. Porque Dios nos manda y nos enseña que le adoremos por lo que Él dice que es y no por lo que nosotros creemos que es. Hermano, pero es que Dios es todo amor. Sí, Dios es todo amor y el pastor estuvo dando estos atributos, estuvo haciendo mención de todos estos atributos del amor, pero de la justicia de Dios también, ¿sí? Y estuvo dando varios atributos, estuvo haciendo mención de varios atributos. Si bien es cierto, Dios es amor, pero también es justicia. Entonces demanda, y también, ¿qué? Santidad. Ese atributo, no digo que es el principal, pero si no entendemos la santidad de Dios, pues hombre, estaremos en problemas, porque si no entendemos que Dios es santo, que está apartado de todo mal y que nosotros somos demandados a esa santidad, o sea, a apartarnos para Dios, entonces habrá problemas. Entonces por eso estamos estudiando, para irnos reforzando, para irnos animando y a irnos dejándonos instruir por el Señor. Se tocaron dos temas en cuanto al título del tema era Dios, ¿sí? Y desde Dios se ha ido ramificando a otros temas como la Trinidad y el tema de ahora que vamos a estudiar, Dios Padre. Pero antes que nada yo quisiera retomar un poquitito de lo que el pastor nos instruyó el jueves pasado, porque es importante para ir, como diríamos, hilvanando, ¿verdad? Como ir amalgamando toda esta creencia, toda esta convicción que tenemos. Y pues voy a hacer mención de
cuando el pastor nos instruyó, Dios, en este tema Dios, es el único y verdadero revelado como el yo soy, el que está en la Biblia, que existe eternamente por sí mismo. Alguien pudo haberme preguntado alguna vez, recuerdo, y entonces, pero ¿cuándo empezó Dios? ¿Cuándo nació Dios? ¿O cuándo se hizo Dios? Si es que Dios ha hecho todo, Dios, ¿cuándo se hizo a él? Dios no se hizo. Dios ha sido por siempre, eternamente. Él es espíritu infinito, eterno e inescrutable. Entendemos la palabra es inescrutable. ¿Sí? No la podemos contar, no podemos llegar a su final, no podemos llegar al fondo, no podemos cuantificarlo. Y mencionaba el pastor todos estos atributos o todas estas características de las que Él es eterno e inescrutable en su ser, eterno e inescrutable en sabiduría, en poder, en santidad. Es eterno e inescrutable. No podemos llegar a la comprensión, no podemos llegar al fondo de cuán santo es el Señor. Es eterno e inescrutable en justicia, pero también es eterno e inescrutable en bondad. Y también, de acuerdo a la declaración de fe que los enumera, también es eterno e inescrutable en verdad. Se tocaron, como dije, algunos de los atributos del Señor y que podemos hacer mención más adelantito también. El siguiente tema que se tocó, que se empezó a ramificar, fue la Trinidad, ya en el tema 4, que fue la semana pasada. Y aprendíamos, ¿verdad?, que Dios es el Dios verdadero, pero que hay tres personas en el mismo Dios. Y no nos vamos a tratar de hacer bolas ni tratar de confundirnos, ni mucho menos, pero debemos de entender que es un solo Dios, pero tres personas. O sea, no es que sea un Dios con tres personalidades. Es diferente, que son tres personalidades, porque diría, está Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, si son tres personalidades, pues estaríamos decir que ahora estoy en modo Padre. No, ahora estoy en el ánimo de modo Hijo. No, ahora voy a ser bien bondadoso para anunciar y voy a hacer modo Espíritu Santo. Nada que ver. Son tres personas totalmente diferentes, pero que también están unidas y se compaginan de tal forma que en un solo Dios, tres personas. Porque las tres personas, cada una de ellas tiene sentimiento, tiene pensamiento. Hemos escuchado y hemos leído donde dice que el Espíritu Santo se contrita, ¿verdad? Se entristece. Dios Padre también, que se entristece, se ha entristecido por mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Entonces, son tres personas, tres personalidades, tres personas diferentes, pero un solo Dios. ¿Cómo podemos entender esto? La palabra de Dios nos dice que solamente por la palabra. Creo que está en Hebreos, si alguien me ayuda, en Hebreos 6. Está Hebreos 6. El pastor nos lo ha estado enseñando en la serie que estábamos estudiando los días domingos, ¿cierto? Y es el Hebreos 6. No, perdón. Hebreos 11. Hebreos 11, 6. Perdón. Me reconozco pecador. Me reconozco el errado. Hebreos 6, otra vez. Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Diga, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, sin fe
sin creer, sin tener esa confianza de que Él existe, de que Él es, que Dios está, no podemos agradarle, no podemos alabarle, no podemos rendirnos a Él. Y el galardón que nos dará, porque Él es galardonador de los que le buscan, dice. ¿Cuál es el mayor galardón que el Señor nos concede? Dios mismo. Él mismo es el galardón. Estábamos viendo el jueves pasado la parte dentro de la Trinidad. El pastor nos instruía sobre la distinción, que se distinguen las tres personas y la unidad misma en la Trinidad. Es que el Señor Jesucristo fue bien enfático, fue clarísimo al enseñar sobre esta distinción de las tres personas dentro de la divinidad. Él fue muy enfático, fue clarísimo en la relación que hay entre ellos como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Tres personas, un solo Dios. Nuestra mente no lo logra captar. Por eso Hebreos lo tenía claro también, decía, es que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible poder llegar a la comprensión de que Dios es tres personas, pero un solo Dios. Recuerdan que la semana pasada hablábamos de que, o hace 2 semanas, se mencionaba en el principio, decía, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Hagamos al hombre. Cuando el Señor destruyó la torre de Babel, que dijo, vamos y destruyamos, confundamos. ¿A quién estaban hablando? Estaba hablando Dios Padre con Dios Hijo, ¿sí? Pero un solo Dios. Y el Espíritu Santo también ahí. Vamos a tomar así rapidito unos textos bíblicos que están en Mateo 11, versículos 25 y 27. Ya los vimos. Sin embargo, para hacer un poco de refuerzo de esto, de la distinción que hay entre la unidad y Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, ¿sí? En la Trinidad o la triunidad, como nos enseñaba el pastor, vean, más claro todavía, de la triunidad de Dios. Dice el verso 25, en aquel tiempo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque ocultaste estas cosas a sabios e inteligentes y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así fue de tu agrado. Y el 27 dice, todas las cosas me han sido entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Qué tremendo, ¿no? Cómo el Señor Jesucristo está siendo bien enfático, diciendo, está siendo bien claro, definiendo a Dios Padre. Él está también tomándose ahí diciendo, mi Padre me está diciendo. Por eso es que los judíos trataban de darle cuello porque se ponía como Dios. ¿Cómo? El Hijo de, ¿cómo que se cree el Hijo de Dios? Se dice mi Padre. Sí, ese es el Dios Todopoderoso. Otro verso, en Mateo 28, 19, donde la gran comisión, ¿verdad? Muchos creo que ya lo sabemos hasta de memoria. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y no está diciendo que vayas en el nombre del Padre y también del Hijo y también del Espíritu Santo, sino como esa unidad. Tres personas, pero unidas en el sentido de que en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tres personas, un Dios. ¿Lo alcanzan a ver? Otro verso, Juan 14, versos 16 y 17. Y estos son los textos que ya estuvimos viendo la semana pasada. Déjenmelo leerlo en la Nueva Traducción Viviente por la forma en cómo lo expresa, de un lenguaje muy sencillo.
Dice, y yo le pediré al Padre, y Él les dará otro abogado defensor, pónganle cuidado, otro abogado defensor, quien estará con ustedes para siempre. Me refiero al Espíritu Santo, quien guía a toda la verdad. El mundo no puede recibirlo. Ups, ¿y no lo ha recibido? El mundo no puede recibirlo porque no le busca ni lo conoce, pero ustedes sí lo conocen, porque ahora Él vive con ustedes y después estará en ustedes. Esto le estaba diciendo el Señor Jesucristo a sus discípulos, ¿sí? Y aquí no estamos hablando el bautismo en espíritu, en el Espíritu. Ese es otro tema muy aparte, que no lo vamos a tocar ahorita, porque ese es otro tema, en otra serie. Pero está hablando de que Él iba a venir a morar en nosotros, ¿sí? Pero Él dice también, vendrá otro abogado, otro consolador. La palabra, creo, si no me equivoco, es paracletos o parácletos, que significa otro igual que yo. Y entonces podemos entender que Él está diciendo, mi Padre, o sea, y ahí está Jesucristo, mi Padre les enviará otro igual que yo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y por eso estamos aclarando, entendiendo esta distinción en la triunidad, ¿sí? La declaración de fe dice, por esta razón, vemos que en el Hijo está constituido el Hijo y no el Padre, y que el Espíritu Santo constituye en sí el Espíritu Santo y no el Padre ni el Hijo. Por lo tanto, el Padre es el que engendra, el Hijo es el engendrado y el Espíritu Santo es que procede de ambos, es decir, del Padre y del Hijo. Sin embargo, las tres personas en la Trinidad están en un estado de unidad, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es un estado de unidad. Por lo tanto, hay solamente un nombre, el Dios Todopoderoso. ¿Por qué? ¿Y cómo puede ser esto? Difícil razonarlo dentro de nuestro pensamiento limitado, ¿sí? No tenemos capacidad. Bienvenidos a la soberanía del Señor, ¿verdad? Él es soberano. Él puede hacer lo que Él quiere. Veíamos también la identidad y la cooperación en la divinidad como el subtema de la Trinidad. Y es que se identifican claramente los personajes, digámoslo de esta manera, pero también donde tienen una continua cooperación en sí. O sea, es decir, no es como que, no, pues allá el Padre a ver qué hace y yo como el Hijo aquí yo me encargo de lo mío y yo no allá en el Espíritu Santo yo hago también lo de mi vuelta. Yo también soy Dios, yo también voy a hacer lo mío y no. Están en una comunión tal y en una cooperación tal que todos están conectados, si me permiten la palabra. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo nunca son idénticos como personas. No se confunden en sus relaciones, no se dividen con respecto a la divinidad, ni se oponen a la cooperación. Es decir, no, es que como yo soy Dios, y si Dios Padre hace eso, pero yo voy a hacer esto. No, están en total unión. El Hijo está con el Padre, o está en el Padre y el Padre está en el Hijo en cuanto a sus relaciones. El Señor Jesucristo lo dijo, ¿verdad? Mi Padre hasta el día de hoy trabaja y yo trabajo, ¿sí? Están unidos en cuanto a sus relaciones. El Hijo está con el Padre y el Padre con el Hijo en cuanto a compañerismo. El Padre no proviene del Hijo, pero el Hijo sí proviene del Padre en cuanto a autoridad. Lo vimos allá en el texto que citó el pastor. Decía, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Se está sometiendo como el Hijo, ¿verdad? A pesar de que es Dios. Él pudo haber dicho también, no, pues no, soy Dios, pero se somete. Y en cuanto a relación,
eh, cooperación y autoridad, el Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo. Y yo les enviaré lo que mi Padre me ha dado, porque todo lo que mi Padre me ha dado es mío. Yo les enviaré otro igual. Bueno. Entonces, de aquí que ninguna persona de la divinidad puede existir u obrar separado o independiente de las otras. Y no es que no tengan capacidad, eso de que no pueden es que no pasa, nunca pasará. ¿Por qué? Porque Él es Dios, es perfecto. Los versículos que citó el pastor el jueves pasado en Juan capítulo 5 versos 17 hasta el 30, creo que lo dijo que nos lo dejó de tarea, ¿verdad? Entonces, yo espero que lo hayamos leído todos, y si no, le damos una leidita un tanto así a ojo de águila. Verso 17, ¿ya están ahí? Verso 17 dice, y Jesús les respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. La Biblia lo dice claro. Él no solamente que se creía, es que él estaba diciendo que era el Hijo de Dios, y él fue claro en decir también que tenía la misma naturaleza que el Padre. Estudiamos Juan 1:1, ¿verdad? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Cambiamos la palabra verbo por Jesús o Jesucristo, y en el principio era Jesucristo con Dios, y Jesucristo era Dios. Jesucristo era con Dios, y Jesucristo era Dios. Verso 19, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede, póngale ojo acá, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre. Porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que ésta les mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Continúo, verso 21. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. O sea que Él también da vida. O sea, Él también dice, yo doy la vida. Al que quiere da vida. Y no estamos hablando de la naturaleza de la creación. Pues ya nos dio vida a todos. Esa es la creación, ¿sí? A todos nos dio vida. Y no es esa vida que en aquellos tiempos el César decía, yo te doy la vida o te quito la vida, ¿verdad? No se trata de eso. El César podía quitar la vida, les daba ahí cuello, pero no podía dar vida. Les perdonaba la vida natural de la creación. Pero aquí el Señor Jesucristo se está refiriendo a la vida eterna, la que proviene de Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a tu Hijo, dice a tu Hijo a Jesucristo a quien has enviado. Al Mesías, dice la palabra. Verso 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. ¿Sí ven cómo está aquí la cooperación que hay en la Trinidad? Dios dice, tú te encargas de esto, porque yo te doy la autoridad. Y el Señor Jesucristo dice, yo hago lo que mi Padre me enseña y me dice que haga. Yo no hago las cosas por mi cuenta. Pero soy Dios, y dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Es que yo me atrevo a decir que el Señor Jesucristo pudo haber dicho, pues es que puedo quitar esto, pues yo soy Dios, pero mi Padre no es que es mayor o que es más superior, pero es mi Padre, yo me someto a Él. Estas cosas solo se entienden de forma espiritual, ¿sí? No se trata de comprenderlas en nuestro razonamiento finito, pero sí de creerlas porque están en la palabra. Por eso decía al principio que nosotros debemos adorar al Señor por lo que Él dice que es, no por lo que nosotros creemos que es. Ahí veremos a un Dios todo cansadito, con bastoncito de barba blanca bien larga, ¿verdad? Con unos manteles de vestimenta,
y que, ay, todo amor. Ay, sí, 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 el niño me cantó, ya estoy contento. Dios es un Dios todopoderoso, Él creó todo el universo. Y en esa condición es que debemos de ponernos y poner claro de que estamos delante del Dios todopoderoso, creador de todo lo visible, lo invisible. Para Él no hay fin, para Él no hay incapacidad, Él todo lo puede. Me brinco hasta el verso 26, porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¿Cómo la ve? Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre, él se llamaba el Hijo del Hombre. Estos son términos, son hebraísmos. Esos son las costumbres que se hablaban en esos tiempos, ¿sí? Por eso dice que es el Hijo. ¡Ahí está! Es Hijo de Hombre también. No, espérate. Es para que entendieran. Hay palabras expresiones en la palabra de Dios que se llaman antromopoformismos, algo así. Eso quiere decir que son palabras que el Señor ha permitido en el lenguaje humano para que las comprendamos. Hasta ahí le dejamos. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora, verso 28, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. ¿Cómo es posible eso? El poder de Dios. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y el verso 30 cierra y dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Y no es que no tenga capacidad, sino que él se somete a la autoridad de Dios. Qué gran ejemplo nos da. Dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. ¿De quién? La del Padre. Y vamos llegando ahí donde dice, y pues es el tema que nos corresponde el día de hoy, Dios Padre, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías? ¿Alguien me quiere colaborar con Isaías capítulo 40, versos 28 al 31? No has sabido, Amén. no has sabido ni has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Amén. ¿No han sabido? ¿No han oído que el Dios eterno es Jehová? Y lo dice claro, ¿verdad? El cual creó los confines de la tierra. Y esto que no había cable, ¿verdad? Y televisión, donde ya ahora podemos ver todas las maravillas que la tierra tiene. ¿Ya? Toda su creación, que lo hizo con su mano, con su poder. Y que no desfallece. No es que se quedó bien cansado y que me costó hacer la tierra. No, hombre. La tierra, la otra vez hablábamos con el pastor de cómo la tierra ya en el universo, extendiéndose en la galaxia, es un puntito, pero una miseria. Y nosotros estamos adentro de la tierra. Es una cosa sorprendente, ¿no? Es tremendo. Miren lo que dice el Salmo 115:3. Y si llegamos a comprensión clara y nos fundamentamos y nos sentamos bien fundamentados en este versículo, diríamos, ya, servidos estamos, ya no hay clase. Vean lo que dice, verso 3, Salmo 115. Nuestro Dios está en los cielos.
todo lo que quiso, ha hecho. Llegar a esa comprensión, hermano. Tengo una versión que lo dice un poquito diferente. Sí. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer todo cuanto quiere. Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer todo cuanto quiere. Y lo que quiso ha hecho, porque Él quiere. Y lo que Él quiere se hace. El Señor Jesucristo tenía claro ese concepto, vaya, digámosle así, ¿sí? Tenía clarísimo ese concepto, que tenía tan claro que aún siendo Dios, también se sometía a Dios Padre, decía, no, yo hago lo que mi Padre me dice que haga, lo que Él me enseña, lo que Él me dice que haga. De manera tal que vamos entrando en ese campo. Vamos a ver ahora lo que es Dios Padre. Yo pretendo no extenderme mucho. Y después vamos a estudiar lo que es Dios Hijo. Y después vamos a ver también lo que es Dios Espíritu Santo. Y yo estoy casi seguro que ahí se va a tomar un poquito más de tiempo para entender. No es que sea más, pero es un poco más, para entenderlo mejor, lo que es Dios Espíritu Santo, porque especialmente en estos tiempos donde se ha tomado a Dios Espíritu Santo como lo más principal y vamos dejando de lado a Jesucristo, dejando de lado a Dios Padre. Yo no puedo decir, por ejemplo, un ejemplo, voy a dar un adelantito, ¿verdad? Por ejemplo, decimos, orémosle al Espíritu Santo para que esto y lo otro, pidámosle al Espíritu Santo y que yo no puedo decir si está bien o está mal orarle al Espíritu Santo. No lo puedo decir, yo no sé. Pero lo que sí puedo decir, me atrevo a decir, es que en la Biblia no hay ninguna explicación, ninguna enseñanza de que le pidamos al Espíritu Santo. Y las enseñanzas más claras las dio nuestro Señor Jesucristo cuando dijo, cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y también dijo, cuando lo pidan en mi nombre, y no como un sello de que, y lo pido en el nombre de Jesús. O sea, y porque lo pedí en el nombre de Jesús, sino que es en la obediencia que en el nombre de Jesús, lo que estamos pidiendo a Dios Padre sea conforme a su soberanía, de acuerdo a su voluntad. Si Él quiere, pues vaya. Porque ¿qué es soberanía? Pues, creo que ya se los dije antes, un término del más sencillo que puede haber. ¿Qué es la soberanía de Dios? Dios hace lo que quiere, cuando quiere, como quiere, y no le pregunta ni le pide permiso a nadie. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Entonces, vemos el tema Dios Padre. En la naturaleza espiritual de Dios existe la persona del Padre, dice nuestra declaración. Eterno en sentido propio y absoluto. Ejemplar en cuanto a la obra creada. De adopción en cuanto al hombre redimido. Entonces, vemos que es Padre eterno, ¿sí? Por eso dice eterno en sentido propio y absoluto, es Dios eterno, Dios Padre eterno. Ejemplar en cuanto a la obra creada, ha sido Él ha hecho toda la creación y ahí está clarísimo, está el ejemplo, está la muestra de toda su creación. Es el Padre de toda la creación. Y de adopción en cuanto al hombre redimido. Entonces, como nuestro Padre, o sea, es decir, nos ha adoptado como sus hijos. Nos ha adoptado. Entonces, en cuanto a la creación, pues Dios creó todo, ¿no? Sí, Dios creó todo. Pero entonces es el Padre de toda creación, por lo tanto, pues es el Padre de todos. No, porque eso ya sería universalismo. Y el universalismo no hay por dónde le entre por la Biblia. No lo es así. Porque dice que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hijos de Dios. A los que creyeron, a los que le reconocieron.
¿Que Él es el Dios de toda la creación? Sí, pero no es el Padre de todos. Y eso lo tenemos que tener claro, ¿verdad? Cuando podamos explicarlo a aquellos que preguntan, a aquellos que tienen dudas. Vaya conmigo ahí a Lucas, capítulo 10, verso 22. Si alguien lo tiene, es bienvenido a leerlo. Lucas 10, 22, perdón, sí. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Lo vimos, ¿verdad? Mi Padre me ha dado y me ha confiado todo. O sea, nadie lo conoce de forma tan clara y tan verdadera como yo, dijo el Señor Jesucristo. Y nadie me conoce a mí como mi Padre, dijo el Señor Jesucristo. Otro versículo. Mateo 16, versículo 27. Lo quiero leer en esta traducción que es palabra de Dios para todos. Dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces dará a cada cual la recompensa que merece por lo que haya hecho. Todos recibiremos la recompensa conforme a lo que hayamos hecho, bueno y malo. No, pero ya el Señor me perdonó y todo. Sí, pero siempre va a haber un juicio. ¿Por qué? Porque Dios es justo y nos dará conforme a su justicia. Es más, Dios es tan justo que si nos manda ahorita a la condenación eterna, sería lo justo. Es más, si Dios manda a nuestros hijitos queriditos, esos son preciositos y tan querubincitos, los mandara a la condenación, sería justo, porque Dios es justo y Dios es Dios. ¿Sí me están siguiendo? Dios no lo podemos encajonar en nuestro pensamiento de que, pero entonces ¿dónde está el amor? Si Dios es amor y Dios perdona todo. No, lo que quieres tú es justificar tus maldades, tus pecados o tus errores y no quieres rendirte. No es que no conozcas a Dios, es que no le quieres obedecer. Es así de sencillo. Y lo digo con todo el amor, pero es así. El Señor me ha tratado de esta forma a mí. Lucas, capítulo 10, verso 21. Lo quiero leer también en esta nueva traducción viviente, donde dice, en esa misma ocasión Jesús se llenó de gozo del Espíritu Santo y dijo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Vemos aquí entonces que Dios Padre revela su conocimiento a aquellos que se humillan, a aquellos que se portan como niños. ¿Recuerdan aquel pasaje del Señor Jesucristo que dijo, dejad a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos? El que no se haga como un niño no será digno de entrar al reino de los cielos. Y no son como esos niñitos de moda que andan ahora, que andan vestidos de chorcitos o de pantalones y se rebelan con gran barba y todo. No, esa modalidad que está más perdida que embolatada, ¿verdad? No se trata de eso. ¿Sí? Da risa, pero es triste. Es lo que está pasando. No se habla de que nos portemos como esos niños, sino que seamos de un corazón sencillo, humilde. Oye, a un niño chiquitito tú le dices, a ver, pon la mano, y él te pone la mano. Y le vas a pegar en los dedos, él puso la mano con toda su confianza, con toda su inocencia. ¿Sí? Tú a tu niño le dices, a ver, está ahí en el murito, y a ver, tírate, yo te cacho. El niño se te tira, confía en ti. Ya uno de adulto, no. A ver, ¿cuánto levantas de pesa para ver si me cachas? ¿Ya? La pensamos, ¿verdad?
Tírate tú primero. En Colosenses, bueno, veamos ahí Juan 1:12, un pasaje muy conocido, lo que acabo de citar, ¿verdad? Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ok, aquí no está hablando de que los que vayan a creer o los que creyeron y después dejaron de creer. No, pues ya me fui para el mundial. No, creí una vez, sí, yo creía, pero no le entro. O a los que, sí, un día voy a creer, o sea, voy a creer. A los que creen, de continuo, de continuidad, de que se mantienen en la brecha, que se mantienen firmes a pesar de las circunstancias, a pesar de las dificultades, a pesar de los dolores, a pesar de lo que pase, creen en el Señor Jesús, porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, vamos entendiendo, ¿no? Dios Padre, sí, Dios que nos adopta, pero a los que creen en su nombre, a estos le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Colosenses 2:9 decía, ¿verdad? Dice, en la nueva Biblia de las Américas, porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él. ¿En quién? En Jesucristo. ¿Vamos entendiendo? Entonces, la plenitud corporal el Señor Jesucristo es la muestra más clara de Dios Todopoderoso. Muéstranos al Padre, le dijo. ¿Quién fue? Felipe, ¿va? ¿Quién fue el que le dijo? Muéstranos al Padre. Sí, Felipe. A tanto tiempo que han estado conmigo. El que me ha visto a mí conoce al Padre. El que me conoce a mí conoce al Padre. El Señor Jesucristo estaba haciendo bien claro. Sus relaciones, entonces, ya, entendiendo esto, que como Padre, Dios Padre, entendiendo que sus relaciones son cuádruples, dice en la declaración de fe. La relación del Padre con el Hijo es de paternidad. Padre, es de paternidad, Padre al Hijo. En la relación del Hijo con el Padre, o sea, en la relación del Hijo hacia el Padre es filial, o sea, como el Hijo, como hijo, ¿sí? Y la relación del Padre y el Hijo con el Espíritu Santo es de procedencia y envío. El Señor Jesucristo dice que envía al Espíritu Santo, que Él es el que nos dará la convicción de pecado, de juicio, ¿verdad? De justicia, pero que proviene del Padre. Y la relación de Dios, Dios trino, la triunidad de Dios respecto a la creación es de origen, de preservación, de providencia y de redención. Es decir, de origen, pues Él nos creó, Dios, ¿ya? Hagamos al hombre conforme a nuestra imagen. Es como, entendamos esto como que dijera, no es así, pero como si dijera, hagamos yo al hombre, ¿verdad? O voy a ir nosotros, ¿sí? Pero eso sería un error gramatical y no se trata de eso. Pero es para que tengamos una idea, ¿sí? Que tengamos una idea. No lo quiero embolatar en esto, pero la triunidad de Dios en cuanto a la relación con respecto a la creación, al hombre, a la humanidad, a toda la creación, el origen, el que nos creó, quien nos da la preservación, es decir, quien nos sostiene, quien nos ha sostenido hasta el día de hoy. Son Dios nuestro poderoso Padre. Y providencia también, ¿quién nos da los alimentos? ¿Quién nos permite que podamos trabajar? ¿Quién permite que caiga la lluvia? Que nazca esa semillita tan chiquitita, dice la palabra, y que se hace un árbol grande de mostaza, como un ejemplo. Pero también es la relación en cuanto a la redención, es decir, Él nos redimió, Él nos compró con su sangre. No somos premio del Señor Jesucristo, no somos un regalito que Él se ganó. Ay, mira, qué bonito regalo me salió. Él nos compró y nos compró a precio de sangre. ¿Sí? Dio toda su sangre, dio toda su vida por nosotros.
Vaya conmigo ahí a Génesis, capítulo 1, verso 26. El que diga yo ya lo tengo, ya lo tengo. Nomás para retomar esa parte. Sí, dice, nueva versión internacional, dice la siguiente manera. Luego dijo Dios, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los animales que se arrastran por el suelo. Hagamos al hombre conforme a nuestra semejanza. Yo nomás quería retomar esa parte porque algunas ideas de que Dios, no es que eres Dios Todopoderoso, porque en Deuteronomio dice, Jehová Dios uno es, ¿verdad? Ahí no está hablando de que es uno de unidad, perdón, uno en cuantificación, de que solo es uno, un Dios, un Dios, un Dios. Sí, es un solo Dios, por supuesto. Pero ahí está refiriéndose a que Jehová es el único Dios. Punto. Ahí se clarifica en eso. Entonces, aquí no estaba hablando con los ángeles, decir, vamos, hagamos al hombre, porque los ángeles no tienen capacidad de crear. Leamos ahí Juan, capítulo 16, versos 13 al 15. El tiempo nos va ganando, pero vamos a tratar de llegar ahí. Juan 16, versos 13 al 15. Se los leo. Nueva versión, la Nueva Biblia de las Américas. Pero cuando Él, el Espíritu Santo, ahí lo dice, el Espíritu de verdad venga, los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta. Y vemos otra vez esa tan compaginada con cooperación que hay entre el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Señor Jesucristo lo está diciendo, los guiará a toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él, el Espíritu Santo, me glorificará al Señor Jesucristo porque tomará de lo mío. ¿Y quién se lo dio? Lo que me dio mi Padre, ¿verdad? No lo dice aquí, pero dice, y se lo hará saber a ustedes. Y aquí va. Y todo lo que tiene el Padre es mío. Ahí vemos. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Por eso dije que Él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Entonces, nos va quedando bien claro, ¿verdad? Esa cooperación y esa unidad que hay de tres personas, pero un solo Dios, donde no pueden desunirse, no hacen tareas aparte. Todo está tan melódicamente perfecto. Y en Colosenses, capítulo 1, versos 15 al 21. Pablo está siendo bien claro y bien enfático también, reforzando este concepto, esta claridad de la que la palabra habla. Dice, Él, refiriéndose al Señor Jesucristo, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas. Ahí vemos la eternidad de nuestro Señor Jesucristo. Y en Él todas las cosas permanecen, el poder que tiene. Él es también la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Y aquí yo quiero hacer una pausa, porque la iglesia no es ¿qué es la iglesia? Todos los que nos reunimos el día domingo a las 2 de la tarde, ¿verdad? Allá en la Summer. Pues sí, pero eso es en un sentido contextual o textual. Pero ya en un sentido más claro,
en esencia, la iglesia no es esa, porque entonces estaríamos hablando que una entidad es la del cuerpo de Cristo y que solo esa iglesia de la Sommer es la iglesia del cuerpo de Cristo. ¿Sí? Esa es una entidad donde hay trigo y cizaña. Debemos decirlo así. Y pues no precisamente eso es el cuerpo de Cristo, porque el cuerpo de Cristo lo forman lo formamos, ¿verdad? Debemos unirnos, los que hemos sido comprados a precio de su sangre. Es decir, los que hemos sido regenerados. No porque levanté la manito y dije la oración después del pastor o allá en la convención de yo me puse a llorar un montón. ¿Sí? Sino que, como decía al principio, los que hemos sido regenerados y ahora entendemos por fe y por medio de su espíritu que lo que debemos de hacer es honrarle a Él con todo lo que hacemos, con todo lo que pensamos, con todo lo que hablamos en todo momento y en todo lugar. ¿Sí? Porque entonces estamos diciendo, mi Dios Padre, pero hago lo que me da la gana. Entonces no estás haciendo la voluntad de Dios Padre. Y te atreves a decir que es tu Padre. Ay, sí, papito lindo. ¿Verdad? Por eso es que la iglesia de Jesucristo, es santa. La iglesia de Jesucristo tiene un final glorioso. La cabeza es Cristo. Y aquí quiero hacer un paréntesis, cuando a veces hasta hacemos de chiste, ¿verdad? Es como, así como el hombre es cabeza del hogar y de la familia. Ah, pero la esposa es del cuello. Cuidado. Porque no solamente es un chiste, es un concepto que, porque dice, como así Cristo es cabeza de la iglesia, entonces el hombre es el cuello, entonces el hombre puede mover a Cristo como quiere. A veces, las bromas a veces son peligrositas, ¿verdad? No lo dije de chiste, hermano, no sea tan fatalista, no, es que Dios es santo y demanda santidad. ¿Sí? Entonces, decía que en esencia los creyentes verdaderos, los que han puesto toda su confianza en la salvación que proviene de nuestro Señor Jesucristo, entonces de ellos es la cabeza Cristo. De los que han puesto su confianza en Él. Pero el Señor Jesucristo dijo también, si me amáis, cumpliréis mis mandamientos. Ahí ya no nos gustó mucho, ¿verdad? No, sí, Dios es amor, pero hago lo que a mí me dé la gana, o lo que a mí me parezca bien. Al final de cuentas es bueno. No se trata qué tanto hacemos para el Señor conforme a nuestros pensamientos. Se trata, o se debe de tratar, qué tanto le obedecemos a lo que Él nos enseña que hagamos. Entonces, vámonos para el final. Ya nos ganó el tiempo, pero teníamos otros temas ahí para que mencionar, pero lo vamos a dejar para después. ¿Cómo es Dios Padre? Bueno, esa persona primera de la Trinidad, ¿cómo es? ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Cómo vamos a conocerle? Pues de la única y mejor manera, ¿verdad? Como nos lo enseña nuestro Señor Jesucristo, que es el que dice que nadie le conoce tanto como Él. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos escuchar a nuestro Señor Jesucristo. Debemos aprender aprender a escuchar, aprender a oír, ¿verdad? Oye Israel, Jehová uno, oye, pero no como que oíste. ¿Era el tren? Oíste. No es eso, ¿verdad? No es ese de oír que un sonido, sino que de que pongamos atención para obedecer. Entonces debemos de escuchar lo que el Señor Jesucristo nos dice acerca de Él, porque nadie lo conoce mejor que Él.
El Señor Jesucristo dio enseñanzas claras y por eso, para darle una probadita acá, ahí lo dijo en Juan 17:11, ¿verdad? El Señor Jesucristo dijo que Dios es santo, ¿sí? El Señor Jesucristo, hablando ahí en el capítulo 17, verso 11, dice, ya no estoy en el mundo porque ellos están en el mundo y voy a ti, dice, Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Padre Santo, le está diciendo que Él es Padre Santo. Él habla también de que Dios es justo, ¿sí? Dice, oh Padre justo, allá en Juan 17:25, también en el mismo Juan. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. ¿Cuántos creen que Dios Padre envió a Dios Hijo a salvarnos? Amén. Dios es justo. También Él enseñó de que Dios Padre es Dios todo, es omnipotente, todopoderoso, pues. Marcos 10, verso 27 dice, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque todas las cosas son posibles para Dios. Lo dijo claro, todas las cosas son posibles para Dios. Y aquí estaba hablando del contexto de una sanidad, ¿verdad? Pero está diciendo enfáticamente que para Dios no hay nada imposible. Él es omnipotente. Él es soberano. Dios es soberano. Y el pastor hablaba sobre estos atributos, ¿verdad? El Señor Jesucristo enseñaba allá en Mateo 6:10, donde dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Que así se haga en la tierra como se hace en el cielo. ¿Por qué? Porque tú eres soberano. Enseñó que Dios es omnisciente. ¿Sí? Mateo 6:4. Dice, para que tu limosna en secreto y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. O sea, como un ejemplo nada más, ¿verdad? Dios ve todo. Así que cuidado cuando decimos, es que yo no levanto las manos para adorar porque entre Dios y yo aquí, el Señor conoce mi corazón. Por supuesto que conoce tu corazón. Por supuesto que conoce mi corazón. Y muy bien. Bueno. Pero también dice que Dios es bondadoso, que es amoroso. Mateo 7, versos 9 al 11 lo dice. Como estoy dando pequeños ejemplos, ¿verdad? Nada más. El Señor Jesucristo les hace una pregunta y dice, ¿o qué hombre hay entre ustedes que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, siendo malos, saben dar buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? ¿Cuánto más su Padre que está en los cielos? Si ustedes que son malos, está mostrando la bondad del Señor, de Dios Padre, lo amoroso que es, el cuidado. ¿Cuántos pueden decir, a mí no me he cuidado del Señor? Los que estamos acá podemos decir con todo gozo y gratitud, porque hemos sido redimidos, gracias y gloria a Dios por eso. De manera que aprendamos a ver lo que el Hijo dice acerca del Padre. Porque Él nos enseña que Él es santo, que Él es justo, que Él es omnipotente, soberano, omnisciente, bondadoso, amoroso y muchos más atributos. Él es todo. Pero más que cualquier otro concepto que podamos tener de Dios, aprendamos a conocerle, lo que Él dice que es, para adorar lo que Él es y no lo que nosotros creemos que es. Porque no se trata de mí, no se trata de nosotros, se trata de Él.
De manera que, qué mejor forma de iniciar o de darle rienda a esto, que el Espíritu Santo venga sobre nosotros y alumbre nuestro entendimiento. Que sea el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo dijo, Él les dará a conocer las cosas y Él recordará todo lo que les he enseñado. Ya en la Biblia está lo que el Señor Jesucristo nos ha enseñado. Y el Espíritu Santo nos vendrá a dar ese entendimiento para ponerlo más claro en nuestro pensamiento y en nuestra vida. No sé si está quedando claro, pero el Espíritu Santo es el quien nos da la convicción, el que nos hace recordar lo que la palabra nos enseña, ¿sí? Y también nos da la convicción de que sí proviene de Dios. Pero no se trata de que, ay, sí, venga, ven Espíritu Santo, ven. Dice la palabra que Dios mora en nosotros, ¿cierto? El Espíritu Santo mora en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros, Cristo está en nosotros, Dios está en nosotros porque es un Dios. ¿Sí? Entonces, no pensemos que solamente Jesucristo vive en mi corazón y Dios Padre no. Y que porque Él mandó el Espíritu Santo. Entonces es el Espíritu Santo el que me ha mandado, el que vive en mí y no Cristo. Por eso es que no le hago caso a Cristo, ¿no? Cuidado. Que sea el Espíritu el que nos da esa revelación, pero no una revelación como algo nuevo, sino como esa frescura que viene de la palabra, ese refrescar de la palabra misma. Que nuestro Señor Jesucristo nos dio ese ejemplo, ¿no? Es más, Él, más que tener cualquier concepto claro, y lo tenía, muy claro de lo que es Dios Padre, más que cualquier concepto, más que cualquier idea, Él lo conocía, lo conoce. Y lo dijo, nadie conoce al Padre como yo lo conozco. Y la pregunta es, ¿y nosotros? ¿Lo conocemos? Empecemos por ahí, ¿verdad? Porque eso es lo que el Señor Jesucristo quiere. Eso es lo que el Hijo quiere, que lo conozcamos. Padre, esta es la vida eterna, que te conozcan. Pero lo vamos a conocer por medio de el Hijo, ¿sí? Pero ¿quién nos hablará de Él? O sea, ¿quién nos hace recordar a lo que para conocer al Hijo? Pues el Espíritu Santo, ¿no? Y así vamos a ir conociendo, no solamente de comprensión, no solamente de un intelecto, que es necesario, por supuesto, pero que haya ese conocimiento de la verdad, porque ese es un conocimiento espiritual. Pablo decía, el hombre natural no ve estas cosas y las ve como una locura porque se han de discernir de forma espiritual, de manera tal que el conocimiento es espiritual, porque Dios es espíritu. Y si no ha habido una convicción clara, como decía al inicio, es tiempo de ponernos a pensar en nuestra fe y decir, ¿realmente estoy conforme a los estatutos de Dios? ¿Y realmente mi vida está reflejando que Él ha hecho un cambio? ¿Que Él me ha dado un nuevo corazón? Porque Él nos creó, Él nos sostiene, Él nos alimenta, nos da la provisión continuamente y Él nos ha redimido a través de su Hijo. De manera tal que pudimos ver esa distinción, esa cooperación de la unidad, de la triunidad divina, y aprendimos un poquitito de lo que Dios para nosotros, por adopción, que ahora somos sus hijos, Dios Padre, y tenemos mucho por aprender todavía. Sea Dios dándonos esa dirección. Vamos a orar, hermanos. Señor, muchas gracias por tu palabra. Señor Jesús, gracias por mostrarnos al Padre. Gracias por darnos la oportunidad de
de poder estudiar un poquito de lo que tú toda la amplitud que tú, Señor, tienes dispuesto a mostrarnos si te somos obedientes. Gracias por darnos el tiempo de poder estudiar un poco y aprender de ti, Señor. Cuánto necesitamos aprender y conocer nuestro Dios Padre, para poder obedecerle con gratitud, con gozo, con alegría. Perdónanos, Señor, pues aún te fallamos y constantemente. Pero confiamos, Señor, en tu promesa, que tú dijiste que no nos dejarás solos y que enviarías al Espíritu, otro igual que tú, para recordarnos y para llevarnos y guiarnos a ti, para poder conocer a nuestro Dios Padre. Gracias, Padre, por el tiempo que nos permitiste, a los que estamos reunidos acá. Señor, llévanos con bien, podamos meditar un poco en tu palabra, no lo que este siervo inútil pudo decir de su parte, sino lo que tú, Señor, le permitiste y conforme a tus estatutos. Pues mi Dios, se trata de ti y no de nosotros. Llévanos con bien a nuestros hogares, Señor, y permite que podamos seguir siendo instruidos, confrontados y dirigidos por tu palabra, de manera tal que cada vez que demos un paso en fe, lo seamos y lo hagamos para tu gloria. En tu nombre estamos orando, mi Señor Jesucristo, dándote todo el reconocimiento y la gratitud, pues eres Dios, eres santo, apartado de mal. A ti, mi Cristo, tú que vives y reinas por siempre, para siempre, eres nuestro Dios. Amén. Muchas gracias, hermanos.